El dólar estadounidense se convirtió en la moneda de reserva del mundo en 1944, lo que convirtió a Estados Unidos en la superpotencia económica mundial. Una de las razones por las que el mundo confiaba en el dólar era por su respaldo en oro físico. Veamos por qué esto es crucial. El gobierno de Estados Unidos genera ingresos a partir de los impuestos de los contribuyentes y luego sale y gasta ese dinero. ¿Dónde gastan ese dinero? Pueden gastar ese dinero en sanidad, bienestar, infraestructuras, ejército y todo lo demás. Ahora bien, se podría pensar que, dado que el gobierno de Estados Unidos es tan grande y poderoso, no vamos a gastar más de lo que generamos con los impuestos, pero no tenemos un presupuesto equilibrado. Lo que eso significa es que el gobierno de Estados Unidos genera estos dólares de impuestos y luego gasta todo ese dinero y algo más porque salimos y financiamos ese gasto adicional a través de deuda. Aquí es donde hay que entender de dónde vienen estos dólares adicionales que el gobierno de Estados Unidos gasta. El gobierno de Estados Unidos puede pedir dinero prestado a gente como tú y como yo. Eso se llama tesorería, lo que significa que prestamos dinero al gobierno de Estados Unidos a cambio de intereses. Los países extranjeros de todo el mundo prestan dinero al gobierno de Estados Unidos porque confían en él y quieren que se les devuelva con intereses. Y si el gobierno de los Estados Unidos no puede obtener suficiente dinero de la gente común o de los países extranjeros, entonces irán al Banco Central de los Estados Unidos llamado Banco de la Reserva Federal y entonces la Reserva Federal imprimirá ese dinero y se lo dará en forma de préstamo al gobierno de los Estados Unidos. Y debo decirte que aunque se llamen Banco de la Reserva Federal, en realidad no son un banco porque ni tú ni yo podemos ir allí a depositar dinero. No son una reserva porque no tienen reservas en efectivo y no son federales. Lo dice en su sitio web, no son parte del gobierno federal, pero tienen la capacidad de crear este dinero de la nada. Ahora tienes que prestar atención a esto. Cuando nuestro dólar está respaldado por oro físico, hay un límite a la cantidad de dinero que el Banco de la Reserva Federal puede imprimir. ¿Por qué? Porque si queremos imprimir más de estos dólares, necesitamos más riqueza, necesitamos más garantía, y la garantía es el oro físico. Este dinero respaldado por oro ayuda a preservar el valor del dólar estadounidense porque limita la cantidad de dinero que podemos crear de la nada desde el Banco de la Reserva Federal. Pero también ralentiza el crecimiento económico porque nuestra economía se basa en el gasto. Cuanto más dinero se gasta, más dinero gana otro. Y en nuestro sistema económico, el mayor gastador de la economía de Estados Unidos no es usted, ni yo, ni Amazon, ni Tesla. Es el gobierno de Estados Unidos. Cuando el gobierno de Estados Unidos invierte en infraestructura, contrata más contratistas y financia la investigación y desarrollo. Ese dinero va a los bolsillos de las empresas, va a los bolsillos de la gente. Así que cuando el gobierno de Estados Unidos gasta más dinero, hace crecer la economía. Y, siendo realistas, si pudiéramos imprimir dinero de la nada, ¿te imaginas lo dependiente que sería la economía del gobierno de Estados Unidos? El gobierno podría optar por imprimir dinero para financiar proyectos de infraestructura o cheques de asistencia social, entre otras opciones. Y eso es lo que está pasando. A principios de los 70, EEUU pidió mucho dinero prestado. Habíamos tomado tanta deuda, no solo del Banco de la Reserva Federal, sino de países de todo el mundo que los países estaban preocupados por la capacidad del gobierno de Estados Unidos para pagar esa deuda porque teníamos tantos gastos y teníamos tanta deuda. Así, los países extranjeros y las instituciones piden, quédate con el dólar, solo devuelve nuestro oro físico. Los niveles de oro en EEU cayeron porque quienes prestaron dinero exigieron su devolución en oro físico. Fue en ese momento cuando, en 1971, el presidente Richard Nixon detuvo eso, cortó el vínculo entre el dólar estadounidense y el oro físico. He ordenado al secretario Connolly suspender temporalmente la convertibilidad del dólar en oro u otros activos de reserva, excepto en las cantidades y condiciones que se determinen en interés de la estabilidad monetaria y en el mejor interés de los Estados Unidos. Ahora, si se fijan en lo que dijo que esto era temporal. Y aquí estamos 54 años después y el dólar todavía no está atado al oro físico. Pero ese movimiento para cortar el lazo entre el dólar de los Estados Unidos y el oro físico comenzó a crear preocupaciones sobre la inflación, porque si usted puede imprimir este dinero de la nada, y ahora este dinero no está respaldado por oro físico, solo está respaldado por una promesa de que el gobierno de Estados Unidos tiene valor. Está respaldado por la promesa de que el gobierno de Estados Unidos va a seguir pagando las facturas. Pero sigue ahí, sigue siendo la moneda de reserva mundial, pero se puede empezar a ver cómo algunas personas comenzaron a preocuparse por el valor del dólar y la inflación. Pero esas preocupaciones fueron relativamente tranquilas después de la década de 1970 hasta 2008. Después de que el mercado de la vivienda se estrelló y la economía estaba en caída libre en 2008, el Banco de la Reserva Federal desató algo llamado flexibilización cuantitativa. Esta flexibilización cuantitativa implica que la Reserva Federal imprimirá una gran cantidad de dinero para inyectarlo en la economía y estimular su crecimiento.
Esto implica que la Reserva Federal emitió más dinero que el gobierno de EU. El gobierno entonces gastó ese dinero contratando gente, construyendo contratos, dando dinero a las empresas para mantener la economía en movimiento de nuevo. Y después de la flexibilización cuantitativa comenzó a suceder en 2008, que es cuando la gente empezó a preocuparse por el valor del dólar de nuevo, porque si usted puede imprimir este dinero de la nada, ¿cuál es el valor real de ese dólar? Y es un argumento válido porque si se puede imprimir este dinero de la nada, ¿por qué tenemos que pagar impuestos en primer lugar? ¿Por qué tenemos que trabajar para conseguir el dinero? ¿No puede el gobierno simplemente imprimir el dinero y dárnoslo? Pero en 2012 parecía que las cosas iban bien. La economía empezó a moverse de nuevo y el dólar seguía fuerte y las preocupaciones sobre el dólar empezaron a calmarse. Y entonces llegó 2020 y las cosas se pusieron patas arriba otra vez. Quiero recordarles que para los inversionistas o quienes quieren serlo, he preparado una clase magistral de inversión gratuita donde te guiaré a través de cómo puedes empezar como inversor y cómo puedes encontrar oportunidades de inversión ocultas antes que la multitud, antes de que lleguen a los titulares de CNBC y Reddit. Las estrategias que utiliza mi equipo al analizar oportunidades de inversión son las mismas. Si deseas presenciar esta clase magistral sobre inversión, el registro es gratuito. Tengo el enlace para ti abajo en la descripción. Y cuando te registres, también vas a recibir gratis informes de mercado, mi boletín para inversores. Tengo el enlace en la descripción. Cuando la pandemia golpeó en 2020, la economía se cerró y el mercado de valores vio su venta más rápida desde la Gran Depresión. Y fue entonces cuando el Banco de la Reserva Federal comenzó a imprimir dinero de nuevo. Esta vez no lo llamaron flexibilización cuantitativa, pero era esencialmente lo mismo. Se calcula que la Reserva Federal emitió unos 5 billones para reactivar la economía tras la pandemia. Ahora, 5 trillones de impresión de dinero es difícil de procesar y entender para nuestros cerebros. Pero para ayudarte a entender, en 2019 le tomó al país de los Estados Unidos de América alrededor de 300 algunos millones de personas trabajando durante un año, 365 días para producir alrededor de 21 billones de riqueza. La economía en los Estados Unidos fue de alrededor de 21 billones de dólares y luego el Banco de la Reserva Federal imprimió alrededor de una cuarta parte de eso, 5 billones, con solo pulsar un botón. Y esta nueva impresión de dinero es lo que tiene a mucha gente ahora preocupada por el valor del dólar de nuevo a partir de 2020 debido a lo que el Banco de la Reserva Federal estaba haciendo. Pero curiosamente, durante ese mismo tiempo, muchos economistas estaban diciendo, no, toda esta impresión de dinero no va a causar inflación. Y no, de hecho, probablemente causará deflación. La inflación es cuando el valor del dólar se debilita, haciendo que los precios de las cosas suban. La deflación es lo contrario, cuando los precios de las cosas bajan porque el valor del dólar es finalmente más fuerte y puede comprar más cosas. Pues bien, resulta que había inflación. Y cuando empezamos a ver que la inflación en 2021, que fue cuando el Banco de la Reserva Federal salió y dijo que esta inflación que estamos viendo es solo un problema transitorio. Es un problema temporal. Ahora, aquí estamos en 2025, 5 años después de la pandemia de impresión de dinero, casi 2 décadas después de la flexibilización cuantitativa de la impresión de dinero después de la crisis de 2008, cerca de 5 décadas después de que el dólar fue sacado del patrón oro y 81 años después de que el dólar estadounidense se convirtiera en la moneda de reserva mundial y la gente está empezando a preocuparse más por el valor y la salud del dólar estadounidense. Guardian publicó recientemente, la confianza en el dólar estadounidense se está erosionando. La cuestión no es si el dólar perderá la supremacía, sino cuándo. Según el banco JP Morgan Chase, la desdolarización es la pérdida de dominio del dólar estadounidense. Y BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo, dice que un dólar en declive significa más exposición internacional. Y en ese sentido, y de manera interesante, el CEO de BlackRock recientemente hizo una entrevista donde dijo que el dólar de los Estados Unidos podría ser reemplazado por Bitcoin debido a toda nuestra deuda nacional. Así que, ahora que entiendes la situación, permíteme hablar de lo que realmente significa. ¿Deberías entrar en pánico? No. ¿Deberías sacar conclusiones precipitadas? Tampoco. ¿El dólar se va a estrellar mañana? No. Significa que necesita entender estratégicamente cómo asignar su dinero. En pos de transparencia y responsabilidad, sigo creyendo que EEU es el mejor lugar para estar e invertir dinero. Pero podemos empezar a estudiar lo que algunas personas ricas, algunas instituciones acaudaladas y lo que algunos de los grandes bancos están haciendo para diversificarse también, porque podemos aprender de los demás. Hemos investigado a los principales gestores y entidades financieras a nivel mundial. Observamos que existen 4 opciones a las que los inversores recurren para diversificar su dinero ante preocupaciones por el dólar. Estas son invertir en oro físico, bienes raíces, empresas extranjeras y Bitcoin. Cada una de estas alternativas requiere tiempo, esfuerzo y trabajo, por ejemplo, la extracción de oro físico. Y hay un suministro limitado de oro físico en el mundo, y el oro ha sido el dinero histórico. Y es por eso
que algunos inversores que están preocupados por el dólar, que están preocupados por la inflación, van a comprar oro cuando tienen ese tipo de preocupaciones. Ahora, otra razón por la que los precios del oro han estado en auge en los últimos años es porque hay algunos países de todo el mundo conocidos como las naciones BRICS, BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Estos países han estado trabajando para alejarse potencialmente del dólar estadounidense y crear su propia moneda que podría estar respaldada por oro físico. Así que hemos estado viendo más bancos centrales de todo el mundo comienzan a comprar más oro físico como una forma de fortalecer su moneda. Hay muchas razones por las que los inversores han recurrido al oro después de la pandemia, pero todo se debe a la preocupación por el dólar estadounidense. Pero quiero que entiendan que nada sube directamente de precio, incluido el oro físico, y se lo dice alguien que lleva comprando oro desde hace varios años. Déjenme mostrarles lo que quiero decir. Este gráfico ilustra la subida de los precios del oro tras la crisis de 2008 debido a la preocupación por el colapso del dólar estadounidense. Por lo tanto, la gente buscó proteger su dinero comprando oro, lo cual provocó un aumento de su precio, pero en 2012 quedó claro que el dólar era más seguro. Y la gente no quería una inversión segura, querían tomar más riesgos, así que fue entonces cuando se deshicieron del oro y volvieron a la inversión normal. Y usted vio los precios del oro caer desde 2012 hasta 2013, 14, 15, 16, todo el camino hasta 2020 cuando la pandemia golpeó. Pasaron 8 años para que el oro recuperara sus precios después de 2012. Si las preocupaciones sobre el dólar persisten, el precio del oro podría seguir aumentando. Si la preocupación por el dólar disminuye y se estabilizan las cosas, la gente podría abandonar el oro en busca de mejores inversiones, lo que haría caer sus precios. Así que hay que entender que nada sube directamente, incluidos los precios del oro. Y cuando invierto en oro, de nuevo, no puedo decirte qué hacer. No soy un asesor financiero, solo soy un tipo al azar en YouTube. Pero cuando invierto en oro, no lo veo como una inversión. Lo veo como una forma de ahorrar dinero. Porque mi teoría es que si ahorro 10,000 en mi patio trasero y ahorro 10,000 con el oro físico hoy, el oro puede tener más poder adquisitivo o creo que tendrá más poder adquisitivo debido a la inflación. Eso es lo que creo. Si le interesa el oro, comprenda qué impulsa su aumento y su descenso. Los bienes raíces físicos ocupan el segundo lugar. Me gustan los bienes raíces. Me gustan los bienes raíces porque, al contrario del oro, generan ingresos y tienen valor real. Por eso muchos inversores prefieren bienes raíces como protección al ser un activo sólido. Es algo tangible, perceptible y tangible. Al poseer bienes raíces, eres dueño de ladrillos, tierra y ventanas, mientras que con el oro físico, este está presente observándote. Estos bienes inmuebles pueden producir ingresos. Así que la ventaja de los bienes raíces es que posees algo físico y si el valor del dólar baja, entonces en última instancia el precio de los bienes raíces subiría junto con los precios de alquiler. Y si hipotéticamente, en el peor de los casos, no estoy diciendo que esto va a suceder, pero solo quédate conmigo para los fines de este ejemplo. Si el dólar se derrumbara, lo que no creo que suceda, pero si eso sucediera y la moneda se convirtiera en pollos, podrías cobrar el alquiler en pollos. En lugar de dólares estadounidenses, porque esa propiedad inmobiliaria sigue teniendo un valor que puedes dar en la forma de dinero, moneda que quieras. Número 3 son las empresas extranjeras. Y lo que eso significa ahora es en lugar de invertir su dinero en empresas de Estados Unidos, que son realmente afectados por el dólar de Estados Unidos, algunos inversores e instituciones han estado buscando en empresas extranjeras, acciones extranjeras. Ahora, invertir en una economía diferente puede ser difícil, especialmente si no sabes cómo hacerlo. Pero hay maneras mucho más simples de utilizar el mercado de valores de Estados Unidos para obtener la exposición a los fondos que le dan la propiedad en esas empresas extranjeras. Por ejemplo, de nuevo, no te estoy diciendo en qué invertir. Invertir tiene sus riesgos. Nunca tienes garantizado ganar dinero cuando inviertes. De hecho, perderás dinero en algún momento. Así que asegúrate siempre de hacer tu propia diligencia de vida y nunca confíes ciegamente en un tipo cualquiera en YouTube. Pero existen los ETF, son fondos que puedes comprar en Estados Unidos para exponerte a economías extranjeras. Así que un par de ejemplos, de nuevo, no te estoy diciendo en qué invertir, son BEA y IEMG. BEA es un ETF creado por Vanguard, es una de las instituciones de inversión más grandes del mundo, y este es un ETF que te da exposición a las economías desarrolladas fuera de los Estados Unidos. Así que en los países más establecidos de todo el mundo, usted puede conseguir la exposición a esas economías mediante la inversión en este fondo que posee acciones en esas economías desarrolladas. Una alternativa es el IEMG. Se trata de un ETF creado por iShares, de nuevo una gran institución de inversión respaldada por BlackRock. Y este ETF invierte en acciones de mercados emergentes. Así que ahora no estamos hablando de las economías desarrolladas, estamos hablando de las economías más pequeñas, los países más pequeños que están creciendo más riesgo para un mayor rendimiento potencial. Porque ahora no solo se puede ver el crecimiento de las empresas, pero los países también podrían crecer, lo que significa que sí, usted podría ver un montón de potencial alcista, pero más riesgo porque no es tan seguro como la economía de Estados Unidos.
No es tan seguro como el ejército estadounidense, no es tan seguro como el dólar estadounidense, porque sigue siendo la moneda de reserva mundial. Pero si usted está interesado en la diversificación, eso es algo que usted puede considerar. Y el número 4 es en Bitcoin. Ahora, Bitcoin es la nueva clase de activos. Esto es algo que fue creado que se interpreta como un activo digital, algo así como el oro físico. Sin embargo, hemos visto mucha volatilidad con Bitcoin. Hemos visto muchas caídas de Bitcoin en los últimos 10 años más o menos, lo que significa que sí, la gente ve Bitcoin como un oro digital. La gente utiliza Bitcoin como una forma de protegerse contra la inflación o la caída del dólar. Sin embargo, no ha existido de la misma manera que el oro o los bienes raíces o la inversión en acciones. Así que entiendan eso y entiendan que viene con un riesgo adicional, más potencial al alza, más riesgo potencial. Y tu trabajo como inversor es ser capaz de gestionar el riesgo, gestionar las ventajas y encontrar las oportunidades de inversión adecuadas para ti. Y esa es una de las cosas de las que hablo en mi clase magistral de inversión. Cómo puedes construir una estrategia de inversión y encontrar oportunidades de inversión que funcionen para ti antes de que lo haga la multitud. Así que, de nuevo, si quieres ver la clase magistral de inversión, tengo el enlace para ti en la descripción. Y aquí es donde es importante que no entres en pánico, sino que entiendas lo que está pasando. Porque mucha gente tiende a ser muy emocional y las emociones son el enemigo de los beneficios, pero los cambios que ocurren son lentos. Y al ver este video, ahora te adelantaste a la gran mayoría de la población. Y aquí es donde quiero que entiendas lo que está pasando y seas capaz de posicionarte de manera que puedas capitalizar lo que está sucediendo. Pero la única manera de hacerlo es entendiendo cómo crea oportunidades. Así que si te gusta este video, por favor, el mejor agradecimiento es compartir este video con un amigo, un colega, un miembro de la familia o un compañero inversor. Ahora, sé que hay un montón de contenido en internet sobre la creación de ingresos pasivos, pero el 98% de lo que ves es basura. Si quieres tener suficientes ingresos procedentes de inversiones para financiar tu estilo de vida, no va a ser fácil y no está exento de riesgos. Invertir tiene riesgos, pero es posible. Así que ahora, si sigues conmigo, déjame mostrarte cómo puedes hacerlo realmente.